supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios. Vamos a Hechos, capítulo 17. Abran sus Biblias en Hechos de los Apóstoles 17. Vamos a leer del 30 al 34, esos 4 versículos. Vamos a leerlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos capítulo 17, del 30 al 34, esos 4 versículos. Dice Hechos 17, 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual Él juzgará el mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, acreditándolo ante todos haberlo levantado de los muertos. Pero cuando allí oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Entonces Pablo salió de en medio de ellos, pero algunos de los que se habían juntado creyeron, entre ellos Dionisio el Areópagita y una mujer llamada Dámaris y otros. Bendito Padre, damos gracias en esta mañana por tu palabra que hemos leído. Te pedimos, Espíritu Santo, que tomes control de nosotros en este momento y que nos ayudes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Anoche estaba en la casa de el hermano Jaime Mariño y por ahí a las 7, creo, antesito empezó a llover. Entonces me prestó una sombrilla y me vine de allá de la casa de él para acá, para donde vivo. Y iba pasando y vi una ferretería y pues vi que habían 2 señoras en la ferretería, ¿no? Entonces cerré la sombrilla y me metí a la ferretería. Y les dije a las 2 señoras: bueno, si ustedes hoy mueren, digamos que hoy les da un infarto y mueren, ¿dónde han decidido pasar la eternidad? Ellas se rieron y dijeron: no, esa pregunta nunca nos la hemos hecho, ¿no? Y entonces les dije: pues déjenme hablarles 5 leyes espirituales. Y ellas me dijeron: sí, tranquilo. Me dejaron entrar, estaba lloviendo, no había momento que entraran clientes por el invierno. Y entonces empecé con esta hoja que el hermano me la había transcrito, el pastor Miguel me la hizo el favor de imprimirla. Y entonces con esta hojita me metí a la ferretería y empecé a hablar estas 5 leyes que hoy quiero hablarles a ustedes. Quiero que pues tengan un orden cuando ustedes van a compartir el evangelio. Tengan un orden. Y por eso les he escrito estas 5 leyes, que es el orden con que yo he predicado el evangelio. Estuve 7 años de misionero en Pasto, Nariño, y aplicaba estas 5 leyes allá en Pasto. Después fui a Girardot otros años y también aplicaba estas 5 leyes. He estado en Medellín otro tiempo, en Barranquilla, casi Dios me ha permitido conocer todo el país y siempre las he aplicado, estas 5 leyes, y siempre me han dado resultados. Siempre estas 5 leyes han sido efectivas, dan un resultado muy grande. La semana pasada vino un muchacho que le había conocido en Pasto, Nariño, y vive en Medellín, y me llamó, que estaba haciendo una cocina integral en el norte de Bogotá. Me llamó, nos encontramos, me invitó a almorzar. Era producto de que una vez en Pasto yo le hablé estas 5 leyes, y a partir de que le hablé, pues él continúa llamándome, la amistad, y entonces él le dijo a la esposa: no nos vamos a ir de Bogotá sin encontrarnos. Entonces la primera ley espiritual que hoy vamos a ver se llama la ley de la santidad de Dios. Entonces dice en la hojita dice que Isaías 6:3 dice: y el uno
al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Entonces, cuando yo le comparto el evangelio a una persona, yo siempre arranco mostrándole que el Dios que escribió la Biblia, el Dios de la Biblia, es un ser santo, santo, santo. Y usted, cuando vaya a compartir el evangelio, pues tiene esa ley, que Dios es santo. Aunque aquí aparece este versículo de Isaías 6:3 que nos habla de la santidad de Dios. Al usted tener la ley aquí, número 1, de la santidad de Dios, usted en la Biblia, en su casa, dice: no, pues a mí me gusta más este otro versículo que habla de la santidad. Por ejemplo, en Hebreos, ¿no? Hay un versículo que dice: sin santidad nadie verá a Dios. Entonces lo que le voy a dar es un modelo de las 5 leyes espirituales, pero usted lo acomoda, ¿no? Usted acomoda, porque cada persona tenemos un estilo de predicar el evangelio, pero aquí está el orden. Entonces, lo primero que le hablamos a una persona que nos dice: sí, quiero que me hable del evangelio, es que el Dios de la Biblia es un ser totalmente santo, puro, bueno, sin mancha, transparente. Entonces, en la primera ley compartimos de la santidad de Dios. Le hablamos a la persona de la santidad de Dios. Después de que le hablemos de la santidad de Dios, pasamos a la segunda ley, que la ley número 2 se llama: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso dice Romanos 3:23. Es importante cuando usted le habla a una persona. Por ejemplo, en la pandemia yo fui al parque y le llevábamos comida a la gente que estaba en la calle, ¿no? Y una vez había un tipo tirado en la calle, y cuando yo le empecé a predicar el evangelio y le dije: somos pecadores, a él se le abrieron los ojos, ¿no? Y me miraba, porque él pensó que yo le iba a decir: usted es pecador, y yo, pues, no. Pero cuando le dije: somos pecadores, entonces él abrió los ojos y se puso atento, ¿no? Entonces, es necesario en la segunda ley, y casi todo lo que hemos venido hablando con el hermano Jaime tiene que ver con esta ley de Romanos, que es el pecado, ¿no? Y de pronto uno diría: bueno, el pecado no queremos mencionarlo, ¿no? Pero todos somos pecadores, ¿no? Entonces hay que trabajar el hecho de que somos, ¿qué? Pecadores, mostrarle a la persona que tanto él como nosotros somos pecadores. La gente dice: bueno, ¿y yo también soy pecador si fui salvo? Sí, somos gente redimida, salva, pero pecadores, ¿no? Entonces es necesario en la segunda ley que mostremos la naturaleza humana, que el pecado no solo dañó nuestra mente, nuestros pensamientos, sino que dañó también nuestros sentimientos y nuestra voluntad, ¿no? Necesitamos un Dios que nos ayude, porque tanto nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra voluntad están dañadas con el pecado. Todo lo que hemos mirado estos días con el hermano Jaime es que el pecado nos impide acercarnos a Dios, ¿no? La gente no está buscando a Dios, Dios está buscando a las personas, ¿no? Por eso encontramos esas partes donde el velo del templo, cuando Jesús muere, se rasga de arriba a abajo. La gente no quiere buscar a Dios, es Dios quien está buscando las personas. Entonces, en la ley número 2 también va a ser lo mismo. Usted va a encontrar muchos versículos en la Biblia que le ayudan a hablar del pecado. Aquí parece Romanos, pero usted dice: bueno, en Jeremías dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces usted dice: a mí me gusta más ese versículo. Aquí en la segunda ley que hablo del pecado, pues voy a utilizar ese porque a mí me gusta o lo manejo mejor, ¿no? Entonces, primero le hablamos de la santidad. En el segundo punto mostramos la naturaleza humana, que es una naturaleza entregada al pecado, ¿no? Cuando uno habla con las personas, la gente le dice: no, es que la gente no quiere saber de Dios, la gente está dura, la gente está esto. ¿Por qué? Porque el pecado tiene a la persona atada, ¿no? Entonces, pero Dios está obrando, ¿no? Mire que anoche yo fui donde el hermano Jaime, me vine y encontré 2 señoras que estaban ahí listas para que les hablara, ¿no? La ferretería, el aguacero,
no había gente que comprara, y aún era Dios que colocó ese momento. ¿Saben por qué? Porque una ferretería abierta a las 7 de la noche no es común. La gente abre el sábado por ahí 5, 6, porque ha estado trabajando toda la semana, ¿no? Y cierra. Pero ella tenía la ferretería abierta y empezó a llover y estaba todo propicio para que yo le hablara las 5 leyes, porque ese hecho lo había planificado ¿quién? Dios. Dios tenía planeado que hiciera transcribir las leyes, que me fuera a esa hora para la casa, que entrara y que ella sonriente me recibiera y pudiera. Entonces pude hablarles esto. Entonces, ley número 3, que es la ley del camino. ¿Qué dice Juan 14:6? Dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la vida. Entonces hay que aclararle a la gente, la mayoría de las personas conocen una religión, ¿no? Y la religión que enseña una religión, que uno se salva por obras, ¿no? Eso nos enseñó la Iglesia Católica. Los musulmanes se dicen que es una de las religiones más grandes del mundo, tienen el Corán y ellos enseñan que para que usted se salve tiene que ir a la guerra. Entonces el que va a la guerra y mata personas va derecho para el cielo, porque la religión musulmana enseña eso. Si usted habla con un testigo de Jehová, dice, nosotros somos 144,000 que vamos a gobernar, ancianos gobernantes. Los testigos de Jehová enseñan una cosa, la Iglesia Católica enseña otra, los mormones dicen, nosotros nos vamos a salvar por... Entonces las religiones, hay 15,000 religiones en el mundo. Y cada una tiene un camino, ¿no? Los testigos dicen el camino en la revista, en la Iglesia Católica. Casi todas las religiones las podemos resumir en lo que hizo el hombre en Génesis 3:7. Cuando el hombre pecó, fueron y dicen que cortaron una mata y se taparon con una mata de higo, ¿no? Yo digo que la Biblia dice que cogieron una hoja de higo. ¿Saben por qué? Porque la hoja de higo, según lo que yo pienso, es una hoja que tiene rotos, ¿no? Es una hoja que tiene huecos. Y entonces el hombre fue y cogió una hoja para taparse y tenía huecos, ¿no? Entonces Dios dijo, bueno, pecaron y ellos mismos buscaron una solución. Entonces la religión es la solución humana para el pecado. Y las religiones no pueden cubrir el ser humano. Entonces hay religiones por todo el mundo, 15,000, y eso que todo lo que el hombre hace es una religión. Por ejemplo, en mi juventud, para mí el Deportivo Cali, ir al estadio el domingo y habían los jugadores, ¿no? Del Cali y el entrenador, y nos encontrábamos en el Pascual Guerrero. Eso era una religión, ¿no? Seguíamos ¿a quién? Al Deportivo Cali. Y entonces la gente que dice, no, pues yo no sigo a los musulmanes, ni sigo al testigo de Jehová, ni al mormón, pero tiene un equipo de fútbol que es su religión. Entonces el hombre es religioso por naturaleza, pero la religión nos salva, ¿no? Por eso hoy estamos mirando estas leyes, porque es diferente qué es una religión y qué es el evangelio. Y el evangelio, para uno predicarle a una persona, debe tener estas 5 leyes. Vamos la 3. Jesús es el camino. La única persona que te puede salvar es que pongas la fe en el que derramó su sangre en la cruz. La sangre que Cristo derramó en la cruz te borra el pecado. ¿Y saben qué hace la sangre de Cristo Jesús? Te borra el pecado que cometiste, te borra el pecado que vas a cometer, todo queda colgado en la cruz. Por eso cuando Cristo murió se escuchó una voz que dijo, consumado es. O sea, el precio que yo tenía que pagar por el pecado, lo pagó Cristo en la cruz. Por eso el único camino que nos puede salvar es Jesucristo, es el camino, ninguna religión. En el mundo hay gente buena. Yo tengo un hermano que es excelente hermano. Eso tiene un hogar hermoso, pues en el centro de Bogotá, trabaja la carpintería, y es rico ir donde él, ¿no? Uno llega, tiene 2 hijas y se empieza a hacerle el almuerzo, él ayuda a las hijas y se tratan una maravilla, pero no quieren saber nada de Dios, ¿no? Y uno dice, hay gente buena, excelentes personas, pero le dicen lo de Dios. Entonces Dios no necesita a la gente mala y la gente buena. Dios a Jesucristo lo necesita el blanco y lo necesita el negro. El pobre que no tiene nada necesita a Jesús. El rico que tiene mucha plata también necesita a Jesús.
Jesucristo es el único camino que nos puede llevar ante el Padre. Ninguna religión, ni los musulmanes, ni los mormones, ni los testigos de Jehová, ni por ser católico, ni por... Solo Jesucristo es el camino, porque Él derramó su sangre en la cruz. Y lo único que puede borrar el pecado humano es la sangre que Cristo derramó en la cruz. Por eso la ley número 3 dice, Jesús es el camino. En la ley número 4 dice el arrepentimiento, pero dice Marcos 10:22, pero él afligido por la palabra se fue triste porque tenía muchas riquezas. Un hombre rico va corriendo donde Jesús y Jesús le dice, vaya, venda lo que tiene y me sigue. Y él dijo, no, yo no me hago de mi dinero. Entonces hay muchísima gente que quiere una religión, porque en la religión depende de las obras, pero Jesucristo le dijo, vaya, vende lo que tiene y me sigue, tome una decisión por Dios. Entonces uno le pregunta a una persona, ¿usted quiere tomar una decisión por Dios? Hay personas que dicen que no, dicen, no, déjeme quieto, o no me moleste, o yo no quiero hablar de Dios. Entonces han tomado una decisión de vivir sin Dios. Entonces en Marcos nos habla que hay que arrepentirse. Uno lleva una vida como a uno le parece, ¿no? Como uno cree, pero hay que entregarle la vida a Dios, que Él empiece a manejar nuestra voluntad. Entonces hay que arrepentirse. La mayoría de las personas quieren una religión para seguir haciendo lo que ellos creen. Y nosotros, cuando conocemos de Dios, toda nuestra vida tiene que ir ajustada a la palabra, ¿no? A la Biblia, ¿no? Ya no es que yo vivo como quiero, sino que tengo que arrepentirme. Entonces, si la persona te dice no quiero, hay que dejarlo, ¿no? Entonces, en la ley número 4 viene lo que es el arrepentimiento, que la persona quiera comprometerse con Dios, seguir con Dios, porque si él no quiere, no hay nada que hacer. Entonces, en la ley número 4 encontramos la ley del arrepentimiento. En la ley número 5... Entonces en la ley número 5 está la ley de la palabra, ¿no? Entonces, en este pasaje de Lucas, los apóstoles habían pescado toda la noche, ¿no? Pero no habían pescado nada. Y Jesús le dice a Pedro que eche la red. Pedro dice, en tu palabra vamos a echar ¿qué? La red. Todo lo que Dios hizo en el Génesis, dice que Dios hizo toda la creación con su palabra. Le dijo, sea la luz y todo lo que Dios hace, lo hace con la palabra, ¿no? Por eso Dios creaba, dice que había una multitud con hambre, tenían 5 peces, Dios oró y dijo, repártanlos, y multiplicó. Dios todo lo que hace con su palabra, Él hace las cosas, ¿no? Entonces, Dios puede crear una vida nueva. ¿Qué dice segunda de Corintios 5:17? Que Dios nos hizo una nueva. Él nos hizo por fe, ¿no? Somos una nueva creación de Dios, somos sus hijos por fe, ¿no? Somos una nueva creación de Dios. Entonces, primera ley, Dios es santo, puro, bueno, es un ser santo. Segunda ley, la ley del pecado, ¿no? El pecado está en todos nosotros los seres humanos. El pecado, ¿no? Domina, daña la mente, los sentimientos. Ley número 3. El único que nos puede salvar es Jesucristo. Ley número 4. Arrepentirse, ¿no? Y ley número 5. De su palabra. Como yo les estoy dando un ejemplo de cómo presentar el Evangelio, cierren sus ojos. Y en este momento cierren sus ojos. Y vamos a hacer lo que yo hago con las personas que le predico el Evangelio. Cierren sus ojos. Y vamos a repetir, Dios en esta mañana, vamos a repetir todo, Dios en esta mañana reconocemos que eres santo, un ser puro, bueno. También reconocemos, Señor, en esta mañana reconocemos que somos seres pecadores. Dice Romanos 3:23 que todos somos pecadores. Hoy, Padre, también reconocemos que Jesús es el camino, que la sangre que Él derramó en la cruz
me puede lavar el pecado. Ley número 4. Hoy me arrepiento, Señor. Hoy me arrepiento, Padre, del pecado que no me deja acercarme a Dios. Padre, hoy reconozco, Señor, que todo el universo fue hecho con tu palabra. Tú creaste, Señor, toda tu creación con tu palabra. Padre, hoy bendecimos, Señor, este lugar y bendecimos las personas que van a creer en ti. Gracias, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Quería darles ese ejemplo y quiero que esta hojita la conserve. La conserve porque como se me presentó esa oportunidad anoche, a todos se nos presenta una oportunidad. Y de pronto, si uno no tiene algo escrito y tiene un orden, usted puede empezar a hablar de muchas cosas, ¿no? Si de pronto la persona le gusta el fútbol y terminan hablando de muchas cosas. Pero lo importante cuando Dios le coloque una persona, una cita divina, ¿qué es? Una cita que Dios ya tiene planeada, ¿no? Que uno no tenía planeado, entonces Dios lo tiene planeado. Y si usted tiene esta hoja, mientras usted se vuelve, debe ser muy hábil para presentar el evangelio, ¿no? Porque la gente le da a uno, por ejemplo, si uno entra, yo que día entré a un centro comercial, ¿no? Y le dije a la cajera, déjeme, le hice la pregunta y me dijo que sí le presentara el evangelio, pero ella estaba de cajera, ¿no? Yo no tenía ahí que quedarme, sino que tenía unos minutos. Entonces, cuando usted tiene los versículos y todo en orden, usted en esos 2 minutos que le da a la persona, le presenta el evangelio. Cuando empezó la iglesia en Jerusalén, todos se habían quedado en Jerusalén, los discípulos, ¿no? ¿Saben cómo salieron a predicar el evangelio? A través de una persecución. Vino una persecución y dicen los que eran esparcidos iban predicando el evangelio por todo lugar. En el pasaje de Hechos que acabamos de leer ahorita, encontramos 3 cosas que se las voy a mostrar. El por qué la gente no quiere predicar el evangelio. Y aquí en Hechos aparecen 3 razones por las cuales la gente, en el Hechos 17:30, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de su ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienta, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia y por aquel varón a quien designó, acreditándolo ante todos los hombres. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. De 100 personas que uno le predica el evangelio, un promedio de 60 personas le dicen no me hable de Dios, yo no quiero saber nada. Entonces, cuando uno sale a predicar, hay gente que le dice no, o sale, hay unos que salen hasta corriendo, no me hable, y salen y se van corriendo. De esas 60% rechazan de entrada, ¿no? Hay un 30% que pasa que dice, pero cuando oyeron la de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Esos son los que rechazan de una. Y otros te dicen, y oiremos acerca, dice, en el que sigue, y te oiremos acerca de esto otra vez. Hay gente que queda sensible, ¿no? Y le dice, no, vuelva. Por ejemplo, si yo vuelvo y paso por la ferretería, la gente entra, ¿ves? Entonces, hay gente que rechaza, hay gente que queda sensible. Y lo que dice en el 34, pero algunos de los que se habían juntado creyeron. O sea, hay 3 reacciones cuando usted predica el evangelio. Un 60% de entrada dice no. Un 30% quieren volver a escuchar. Solo un 10% van a creer. Entonces, como uno sale a predicar el evangelio a la calle y lo rechazan, mucha gente no vuelve. Dice, no, yo qué voy a ir si me tiraron la puerta encima. ¿Qué voy a ir si una persona me trató mal? Entonces, mucha gente que predicaba el evangelio en la calle ya no lo hacen. Por ese temor a que va a ser rechazado. Pero la Biblia dice, ¿no? ¿Para qué predicamos el evangelio? El día del juicio, no es que Dios dice, usted mató y usted robó para el infierno. No es por eso que usted lo van a mandar al infierno.
La persona que va al infierno, lo mandan al infierno porque alguien le predicó el evangelio y lo rechazó. Por esa causa es que a la gente que lo van a mandar al infierno. Por eso rechazó el evangelio. Cuando Cristo murió, dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Dicen que uno de los dos renegó y le dijo: si eres Dios, bájate de la cruz y sálvanos. El otro dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le contestó: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué salvó al ladrón que se salvó? La fe en Jesucristo. Lo único que salva a un ser humano de ir al infierno es colocar la fe ¿en quién? En Jesucristo. Por eso hay que predicar el evangelio, ¿no? Yo soy una persona que soy muy optimista en todo lo que hago, ¿no? Demasiado, ¿no? Yo siempre, cuando la gente me dice: no, Colombia, esta semana fueron a mi casa, ¿no? Y fue un médico y revisó a mi esposa y ella dijo: no, yo no voy porque eso no le dan cita. Entonces el médico la revisó en la casa y le dijo: yo le voy a sacar cita. Y ella dijo: eso es puro cuento para tramarme, que me dice que me va a sacar cita. Y al otro día le llamó y le dijo: ya le tengo cita para que venga el médico, ¿no? La revisó en la casa, le sacó la cita y uno dice: ¿qué viene para nosotros, no? Pero este tiempo es un tiempo buenísimo para predicar el evangelio. Yo se los digo porque la gente está tocada, los problemas económicos, los problemas del pecado, la gente está tocada. Pero hay que hacer algo, hermanos, que es lo que yo hoy lo quiero animar. Por ejemplo, yo soy una persona que salgo a la calle a predicar. Es bueno ir día 2, ¿no? Y qué bueno si salimos a la calle, digamos por aquí en este sector, si de 100 personas, 60 nos cierran la puerta en la cara, habrá otros que nos dicen vuelvan y habrá unos que creen, pero hay que hacerlo, hermanos. Por ejemplo, Gilbert me dice: Javier, vamos un domingo en la tarde, salgamos. Yo lo acompaño y lo hacemos. Hay que hacerlo, hermano, de predicar la palabra. Miren algo, hermanos. El médico que fue esta semana entró al apartamento, revisó a mi esposa, le sacó cita, porque ahorita lo que están promoviendo es prevención. Le dijeron a ella: mire, usted es hipertensa, y se le sube y le baja la tensión. Si usted no va al médico y no se hace revisar, pues le puede dar un infarto o le puede dar un derrame. Vaya. Ya dijo: no, es que ve el baño y no hay las pastas para la tensión. Dijo: no, usted no se puede quedar sin sus pastas. Entonces están promoviendo que hay que ir, antes de que le dé un derrame, que hay que actuar. Pero ellos fueron a la casa. A la gente, si le vamos a predicar, hay que ir a buscar donde él está. Mire la ferretería de anoche, a los salones de belleza, ¿no? Uno entra, ¿no? Y uno va como uno lo lleva escrito aquí, uno no demora a la gente, ¿no? La gente dice: no, pero estoy ocupado, esto, vea. Entonces uno tiene un orden para uno no ponerse. ¿Y cómo sacaron esto? Resulta que cuando usted mira, digamos, en internet, quién sacó las 5 leyes espirituales, fue un hombre en Estados Unidos, ¿no? Y la persona que más lo aplicó Néstor Chamorro en Pasto, Nariño. Era un ecuatoriano, ¿no? Ese ecuatoriano, Néstor Chamorro, ¿qué le podemos reconocer a Néstor Chamorro? Antes de la cruzada estudiantil y profesional de Colombia, los gringos venían con plata y se metían a los barrios pobres, les llevaban comida y compartían el evangelio a través de la ayuda social. Cuando Néstor Chamorro se metió a las universidades, tuvo la idea de evangelizar gente profesional, ¿no? Porque el evangelio es para todos, ¿no? Para el blanco, para el negro. Y antes el evangelio siempre íbamos a llevárselo a la gente necesitada. Néstor Chamorro evangelizó la mayoría de las universidades en Colombia, ¿no? Con las 5 leyes espirituales, ¿no?
lo aplicó, ¿no? Y la gente que ha aplicado estas 5 leyes, ahora, uno dice, bueno, ¿debe quedarse uno contento? No, uno debe anhelar, predicar el Evangelio. Miren lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Dios mandó a Noé a construir el arca, ¿no? ¿Cierto? A Salomón lo mandó a construir el templo. Y cuando leamos Mateo 16, 18, ahí ya termino, Mateo 16, 18, y les coloco el ejemplo de Mateo 16, 18. Mateo 16, 18 dice, Pastor Miguel, léanos, lo haga el favor. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Miren lo que dice. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Muchos pastores nos hemos preocupado por fundar iglesias, ¿no? Pero Dios dice que la iglesia, Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia, ¿no? Muchas veces los pastores queremos edificar iglesia, pero la tarea de nosotros, ¿saben cuál es? Predicar el Evangelio, ¿no? Esa es la tarea más importante de nosotros como creyentes, predicar el Evangelio. ¿Y cómo se hace? El Evangelio se predica buscando las personas, ¿no? Y predicándoles el Evangelio, ¿no? El Evangelio, porque uno le puede estar compartiendo una religión, ¿no? Yo a veces hablo con un testigo de Jehová, ¿no? ¿Y ellos qué predican? Una religión, una religión, ¿no? Si usted habla con una persona que es católica, ¿qué le predica? ¿O qué habla él? ¿O qué predica? Una religión. ¿Qué predica un musulmán? Una religión. Entonces nosotros no podemos. ¿Qué es una religión? La religión son las obras que yo creo que salvan. La religión son las obras que yo creo. Y el Evangelio es la gracia salvadora. ¿Qué es el Evangelio? Es una gracia, un regalo que Dios me da. El Evangelio es una gracia salvadora. La religión son unas obras que yo pienso que salvan. ¿Qué piensa el católico? Que él se salva haciendo esto, lo otro, se hace bautizar, el musulmán también hace cosas, el mormón hace cosas. Hay 15.000 religiones. Y nosotros no podemos compartir religiones. Y hay gente que va a una iglesia y dice, no, es que mi iglesia es la mejor, mi iglesia hace esto, mi iglesia hace otro, y sale predicando no el Evangelio, está predicando una iglesia, ¿no? Y nosotros, Jesús dijo, yo voy a construir mi iglesia. Las personas que yo les compartí el Evangelio anoche, por lo regular uno quiere, yo dije, traerme el nombre y el teléfono de ellos, ¿no? Uno tiende a creer que uno predica y hay que traerlo. Pero Dios dice que nuestra tarea es predicar el Evangelio a una persona y que Él lo lleva donde Él quiere. Porque uno a veces se carga, ¿no? Le prediqué y no vino. Le prediqué y a dónde está. Pero esa no es la tarea, ¿no? Que Él nos mandó. Fue a predicar y Jesús dijo, yo voy a edificar mi iglesia, ¿no? O sea, que Él edifica la iglesia. Él lleva a la gente donde Él quiere, pero mi tarea es salir a predicar. Hoy le animo y yo quiero que de aquí, de esta mañana, haya personas que me digan, Javier, vamos un domingo en la tarde y salgamos y predicamos el Evangelio, ¿no? Por aquí, alrededor, las casas, atrás, y predicamos, ¿no? Que nos cierran la puerta, volvemos, pero vamos y le presentamos ¿qué? El Evangelio, ¿no? El Evangelio es poder de Dios, ¿no? ¿Qué dice la palabra? Que Dios quiso salvar al mundo por el poder de la predicación de el Evangelio, ¿no? ¿Cómo va a salvar el mundo? Por el poder de predicar el Evangelio. Entonces yo le animo, hermano, que usted, digamos, un día, digamos, usted dice, no, yo voy a salir a la calle. Y ya que estamos ubicados en este sector, pues cojamos una calle, cojamos la otra y hagámoslo. Yo animo a Gilbert, a cualquiera de ustedes, ¿no? Y salimos, ¿no?
salimos con esta hojita y predicamos el Evangelio. Yo tengo, digamos, de 55 años, yo creo que esto lo hago hace 30 o 40 años y ya uno se vuelve muy hábil para predicar el Evangelio en la calle. Pero ¿cómo se aprende? Haciéndole. Hay que hacerle, hermano, hay que hacerle. Uno le habla a la gente de una manera, de otro. Y ya yo estoy acostumbrado. O que me digan que no, o que no me hable, o que no me hable de religión, o no me importa lo que usted piense. Lo que me digan ya no esto, porque ya los años me den de que eso va a pasar. Y que si uno no va preparado, pues usted se va a desanimar. Dice, pero me dijeron esto, o me trataron mal. No. De tantas personas, hay veces que uno le habla a 30 y todos 30 dicen que no. Pero usted dice, le voy a hablar a uno más. Y ese uno más que usted le habló, dijo que sí. Yo quiero escuchar de Dios y eso. Entonces, le animo a predicar el Evangelio que salva, el Evangelio que Dios nos ha dado. Si yo hoy muero, voy a la eternidad. Si un familiar nuestro muere, que no tiene a Jesús, mi hermano que es una belleza de persona, ¿no? Si no tiene a Jesús en su corazón, puede ser una bella persona, ¿no? El criminal necesita de Dios, la buena persona, todos, ¿no? Dicen, terminemos con Apocalipsis 7:9. Ahí terminamos. ¿Qué dice Apocalipsis 7:9? Apocalipsis 7:9 dice algo hermoso, hermano, porque va a haber un día hermoso que vamos a estar delante de Dios. Y vamos a estar delante de Dios. Y miren lo que pasa ese día, dice. Apocalipsis 7:9 dice: después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones. Mire, el día que Jesús venga, va a haber gente de todas las naciones, de la India, del África, de Uruguay, Suramérica, de todas las tribus, mire, indígenas, negros, blancos, pueblos, ¿no? De todos los pueblos de la tierra, ¿no? Van a haber personas, lenguas, ¿no? Gente que habla el inglés, el español, y estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, ¿no? Y con palmas en sus manos, clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado. ¿De quién es la salvación? De Dios. Pero hay un mundo que lo necesita la salvación. Hay un mundo que necesita la salvación. ¿Y sabe qué puede hacer Dios? Venir y llevárselo, ¿no? Pero Él no quiso hacerlo así. Él dijo que el mundo se va a salvar por mi predicación. Tenemos que predicar el Evangelio. Yo hoy le animo a predicar el Evangelio. Y usted dirá, ¿pero cómo? Vea, aquí está cómo, sencillo y efectivo. Esto da resultado porque yo lo he probado y ha dado unos resultados. Y mucha gente me llama, ¿no? De Pasto, de Medellín, y me dice: gracias porque usted un día me predicó, ¿qué? El Evangelio. Entonces, vamos a hacerlo, ¿sí? ¿Les parece? ¿Les parece bien? Vamos a hacerlo, vamos a orar. Ahí donde está, vamos a orar. Bendito Padre, queremos orar en esta mañana, porque hay personas que están cerca de esta iglesia, Señor, que no tienen el Evangelio, Señor. Y si ellos mueren hoy, van a parar la eternidad en un lago de fuego, en el infierno. Eso dice la Biblia. Nosotros tenemos la salvación. La sangre de Jesús nos ha lavado, nos ha limpiado. Pero hoy oramos, Señor. También oramos por nuestra familia que no es creyente, porque es necesario predicarles el Evangelio, Señor. Padre, un hombre un día inteligente pudo sacar de la Biblia 5 leyes espirituales y han dado resultados, Señor. Yo las puedo usar, Dios, porque tú nos has dado la sabiduría, la inteligencia, y hay personas que tú las has usado para estructurar muchas cosas, Señor. Oramos, Señor, porque el Evangelio se ha predicado, Señor. Oramos, Dios, quítanos el temor, Señor, el miedo a ser rechazado, Señor, el miedo a una burla, Señor. Hoy te pedimos, Dios, que nos ayudes, Espíritu Santo, porque Jesús dijo el día que Él partió de la tierra: iré de donde mi Padre y mandaré una persona que les ayude, el Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque el Espíritu Santo es nuestro ayudador.
Hoy te adoramos, Señor, porque dice Apocalipsis que de todas las razas de la tierra un día habrá un coro delante de Dios. Hoy te adoramos, Señor, hoy te reconocemos como el único Dios verdadero, Señor. Gracias, Padre, en esta mañana, Padre, porque un día alguien nos habló del Evangelio, Señor. Ese Evangelio que salva, Dios, que quita el pecado, Señor. Oh, santo eres, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, esto es lo que quería compartirles. Y pues sería más adelante, le pedimos al pastor Miguel que si en esta hojita aparece la dirección y el teléfono, pues uno se la deja a una persona, ¿no? Y ella dice, bueno, voy a ir a la iglesia, entonces